Chile, al Centro de Alumnos de dejarme esta oportunidad para dar nuestra opinión de todo lo que está pasando en Siria. A continuación de lo que citó el padre George, hay que ilustrar dos temas que están presentes en la mente de cada sirio, los cuales son, mencionó el padre George estos dos puntos, pero me gustaría repetirlos, que son primero el convenio de Sykes-Picot de 1916 entre Francia y Gran Bretaña, que dividió a la Gran Siria en 4 países: Siria, el Líbano, Palestina y Jordania. Segundo, la promesa de Balfour en 1917, en la que ofreció Palestina, según sus palabras, como una tierra sin pueblo a un pueblo sin tierra, como lo explicó el padre George también, para construir finalmente a Israel. Estos dos temas juegan un papel muy importante en lo siguiente. Primero, el desarrollo político, económico y social de Siria. Segundo, la relación entre los países de la región y las grandes fuerzas internacionales con Siria. Tercero, el conflicto entre Siria y Israel. Los entes mencionados convirtieron la etapa histórica extendida entre los años 1946 y 1970, donde Siria enfrentó 20 golpes militares, haciendo de Siria objetivo de ataques regionales y internacionales para emprender los intereses de las fuerzas regionales Irak, Egipto, Arabia Saudita y Turquía, y los intereses internacionales de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, y todo en el contexto de servir a los intereses de Israel. Lo que es llamado, bueno, ahora Israel, porque ya como tuvimos conversaciones de paz, y esto significa que reconocemos a Israel como Estado, pero ellos tienen que reconocer el derecho del pueblo palestino y devolver el Golán sirio ocupado. Lo explico porque los intereses desde 1970 hasta el momento siguen igual, pero el interior sirio está gobernado por un gobierno nacional donde lo más importante son los anhelos de los sirios. Entonces, para alcanzar los intereses, las fuerzas ajenas antes mencionadas tenían que derrotar a Siria y a su unidad nacional, que representa un obstáculo en el camino a los intereses imperialistas, sionistas, antes referidos. No podemos aislar lo que ocurre en Siria desde hace 31 meses del entorno regional e internacional. Estos acontecimientos no han surgido en el momento, sino son reacciones de lo que sucedió hace años atrás. Después del fracaso de la agresión israelí al Líbano en 2006 y a Gaza en 2009, y el fracaso de la ocupación norteamericana a Irak en 2003, era necesario castigar al que fracasó el proyecto de Medio Oriente Nuevo, proyectado por la dirigencia de los Estados Unidos. En este punto, Siria fue el motivo principal y lo más importante de todo lo que se llama falsamente la primavera árabe.
Los acontecimientos comenzaron el 15 de marzo de 2011 y solo eran un adelanto de lo que era más peligroso para Siria por sus posiciones mencionadas y por su apoyo a la resistencia en el Líbano, Palestina e Irak. Los reclamos populares por la reforma eran verdaderos. Lo pidió el pueblo sirio, pero la reforma no era el objetivo, sino otro, y por esto nosotros los sirios tenemos que pagar un alto costo. Pero ¿qué costo vamos a pagar si nuestra voluntad es impuesta desde el exterior? Unos días después del comienzo de estos acontecimientos, el presidente Assad promulgó unas decenas de decretos y leyes en todos los ámbitos de la vida política, económica, de prensa y social, con el propósito de construir nuevamente una nueva Siria contemporánea donde cada ciudadano conozca sus derechos y sus obligaciones. Todas estas reformas fueron rechazadas por los que pretenden ser oposición y aumentó la violencia terrorista armada con un modelo sirio elaborado en el exterior, lo que se manifestó al destruir las instituciones del Estado, asesinar a personas de las Fuerzas Armadas y a civiles, aumentando el ritmo del crimen y la violencia. A través de actos terroristas alcanzado a hospitales, colegios, infraestructuras, centrales eléctricas, fábricas, llegando al extremo de abatir 33 iglesias y 1.464 mezquitas y a todo lo que pueda destruir a la patria siria. Algunos regímenes árabes han puesto sus gigantes maquinarias de prensa para falsificar la realidad y transformar en un infierno la vida de los sirios, conocidos por siempre por su mutua fraternidad y reconciliación. En lugar de resolver los conflictos regionales y internacionales por vías pacíficas, los estados que son conocidos de seguir políticas agresivas contra ciertos países aumentaron la hipocresía política para interferir en los asuntos internos de los estados con pretexto de la intervención humanitaria o la responsabilidad de proteger. Pero cuando esta política no funcionó con algunos países, incluyendo mi país, Siria, entonces mostraron su verdadera cara y bandearon una agresión militar flagrante, fuera del mandato del Consejo de Seguridad e incluso fuera de un consenso internacional. Después de haber impuesto medidas económicas unilaterales, coercitivas, que carecen de todo fundamento moral o legal. Eso sin mencionar las políticas ambiguas destinadas a la difusión de la discordia y la instabilidad en la estructura de las comunidades nacionales entremezcladas que han vivido por cientos de años en fraternidad, armonía, unidad y comprensión. Lo peor de todo es que países que lanzaron guerras devastadoras bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo sean los mismos que apoyan el terrorismo
en Siria. Yo menciono acá a Estados Unidos, que fue a Afganistán para luchar en contra de Talibán y Al-Qaeda, que invadió a Irak también por el mismo, o por uno de los objetivos, que era para luchar al terrorismo. Menciono acá también a Francia, que hace 4 o 5 meses mandó tropas militares para luchar en Mali en contra del mismo grupo que está, el mismo grupo terrorista que está en Siria, y los apoyan en Siria. Bueno, con esto haciendo caso omiso de todas las resoluciones de las Naciones Unidas y de todos los valores humanos y morales. Y aquí pregunto, ¿acaso el consenso internacional sobre la lucha contra el terrorismo fue un compromiso serio asumido por los países de esta organización, o es pura tinta sobre el papel que escriben y otros países actúan de forma contraria al mismo? Lo que ocurre en Siria ha quedado claro para todos, pero algunos países no quieren ver o escuchar que la Organización Internacional de Al-Qaeda es una de las más peligrosas organizaciones terroristas en el mundo, en sus diversas ramas, como el Frente al-Nusra, el Estado Islámico de Irak y Levante, Liwa al-Islam, y otros que son los que combaten en territorio sirio. Las escenas de asesinatos, masacres y canibalismo saben qué significa, ¿no es cierto? Es la famosa escena en la que un terrorista come el corazón de su víctima. Llenaron las pantallas, pero se hizo caso omiso. En mi país, los terroristas carbonizan las cabezas de los civiles inocentes por la mera razón de que no comparten la ideología extremista de Al-Qaeda y sus ideas torcidas. En mi país decapitaron gente estando viva y enviaron sus restos despedazados a sus familiares, solo porque defendían a la Siria unida y secular. En mi país se violan a diario los derechos humanos en cuanto a la vida y sustento de los ciudadanos y sus creencias religiosas o afiliaciones políticas, todo que no pertenece a ese pensamiento oscurantista y takfirista. ¿Saben qué significa takfirista también? Son los musulmanes fanáticos que no aceptan a los demás y los califican como no creadores, que no creen en Dios, solo por ser diferentes de ellos. Bueno, ese pensamiento oscurantista y takfirista merece morir o que sea tomada su mujer. El que no es como ellos se toma su mujer como trofeo en nombre de conceptos equivocados de la religión completamente ajenos al Islam. No existe una guerra civil en Siria, sino una guerra contra el terrorismo, instando a la comunidad internacional a adoptar medidas necesarias y rápidas que obliguen a aquellos países conocidos de financiar, bueno, saben ustedes quiénes son los países que financian todo lo que está pasando, a los terroristas de todo lo que está pasando,
son Arabia Saudita, Qatar, Turquía da el espacio para entrenamiento y bueno, antes de que salga ningún refugiado sirio hacia el terreno turco, Turquía había preparado unos campos para recibir a los refugiados. En estos campos recibieron a mercenarios de todo el mundo, los entrenaron y los soltaron hacia Siria, desde unas fronteras que llegan a 700 kilómetros. Y estos terroristas que entraron de Turquía obligaron a la gente cerca de la frontera turca, a los sirios cerca de la frontera siria, de dejar sus hogares y para ir a estos campamentos. Estos terroristas que afluyen de los diferentes países del mundo, esos países deberán detenerse inmediatamente de cometer tales crímenes en acatamiento al estipulado en las resoluciones internacionales pertinentes a la lucha antiterrorista, siendo la más importante la resolución número 1373 del año 2001. ¿Cómo pueden países que han sufrido el terrorismo pretender que luchan contra el terrorismo en todas partes de la tierra, mientras que lo apoyan en mi país? El concepto de que hay armados moderados y otros extremistas es una broma ridícula que no tiene sentido en absoluto. Como Estados Unidos dice que está apoyando a los armados moderados en Siria, aun que hay diferencia entre un terrorista moderado y otro fanático, son todos terroristas. El terrorismo es el terrorismo, no puede ser clasificado entre moderados y extremistas. Yo les pregunto, ¿cómo llamarían a quienes cautivan a los niños y venden sus órganos fuera del país? ¿Cómo tacharían a quienes reclutan a los niños y les impiden ir a sus colegios y en cambio les entrenan a ser francotiradores y a matar? ¿Cómo llamarían a quienes siembran las fatwas viradas en mi país como yihad al-nikah, el yihad sexual o el yihad del incesto, que trajeron mujeres de muchas partes del mundo para ayudar a los terroristas? Fueron unas decenas de mujeres de Túnez que fueron a participar en este yihad. ¿Saben qué significa el yihad? ¿No? El yihad es luchar con el nombre del Islam para dominar a todo el mundo. Este es el yihad, solo con el nombre del Islam. Bueno, es falso este yihad, pero ellos pretenden que están defendiendo al Islam. Como yo quiero mencionar acá a una señora chilena que la detuvieron después de matar a su marido, que iban a atacar un punto militar en Idlib, al norte de Siria. Y bueno, este tema también es un tema muy complicado, porque esta mujer dejó a 6 hijos acá en Chile, de 3 relaciones. Fue a España, estudió allá, según dice ella, medicina,
pero no encontramos ninguna referencia que hizo esto. Y después se casó con un tunecino yihadita que la llevó a Siria también para apoyar al Islam. Nosotros en Siria sufrimos un ataque con gases químicos en Khan Nasser en marzo 2013, tras el cual el gobierno sirio pidió se enviase una comisión de investigación. Reclamábamos que esa comisión tenga entre sus facultades definir quién usó esas armas químicas. Pero Estados Unidos y sus aliados, Francia e Inglaterra, lo obstaculizaron e insistieron en limitar las funciones de la comisión para saber únicamente si se usaron o no armas químicas en ese ataque. En Siria hemos esperado 5 meses por la venida de la misión, y cuando por fin llegó a Siria, yo creo que el 18 de agosto pasado, fue retirada antes de que concluyera su labor, cuando algunos estados comenzaban a tocar los tambores de guerra contra Siria. Mi país ha aceptado la iniciativa del presidente Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, al adherirse a la Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas. Demuestra a todo el mundo su compromiso con la prohibición del uso de tales armas, y al mismo tiempo pone la comunidad internacional ante sus responsabilidades en el ámbito de prohibir la proliferación de armas de destrucción masiva en el Oriente Medio. La verdad, Siria tuvo estas armas, es claro que, pero dejó de fabricarlas desde el año 1995. Y Siria tuvo estas armas no para usárselas, sino para hacer un poco de equilibrio con Israel, que tiene, según unos expertos israelíes también, que tiene más de 200 cabezas nucleares. Bueno, y al mismo tiempo pone a la comunidad internacional ante sus responsabilidades en el ámbito de prohibir la proliferación de armas de destrucción masiva en el Oriente Medio. Siria es bien conocida por el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos. Por tanto, les aseguro que Siria está comprometida con la plena aplicación de las disposiciones de la Convención y la cooperación con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC. Los que están suministrando a los terroristas son este tipo de armas, se detendrán de hacerlo de inmediato. Esta cuestión es un reto para todos, ya que todo el mundo sabe que los terroristas han recibido armas químicas de países occidentales y regionales, conocidos por todos nosotros, y son los terroristas quienes utilizaron gases venenosas contra nuestros soldados y ciudadanos inocentes. El cese de las políticas agresivas hacia Siria constituye el primer paso correcto para una solución en Siria. Cualquier solución política a la luz del continuo apoyo al terrorismo, ya sea un
suministro de armas, el financiamiento o la formación es mera ilusión y un engaño. Siria ha anunciado en varias ocasiones que acoge con beneplácito una solución política a la crisis. Por tanto, quien desea una solución política debe poner fin a las prácticas y políticas hostiles hacia Siria y que se dirija a la Conferencia de Ginebra II sin condiciones previas. Solamente el pueblo sirio está en la facultad de elegir a sus dirigentes y representantes, así como a decidir su futuro y el sistema político de su país. Nosotros en Siria no apostamos por nadie ni por ninguna parte, solamente apostamos por el pueblo sirio, que rechaza toda forma de injerencia extranjera en sus asuntos internos y está determinada a derrotar a los que abogan por el sectarismo, el extremismo y el terrorismo. En mi país, Siria, existe un vínculo entre las políticas del Estado y las aspiraciones de la gente, del pueblo. Las urnas y las elecciones libres y justas constituyen la única forma para que el pueblo sirio pueda determinar su propio futuro lejos de las presiones del terrorismo y los dictados extranjeros. Hay los que no quieren una solución política y siempre recurren a la agresión, ya sea directa o mediante sus agentes sobre el terreno. Esto es lo que sucede en Siria. Siria se ha comprometido con una solución política, pero esto no significa que permita que el terrorismo ataque a civiles inocentes. Tampoco significa que se quede con los brazos cruzados ante la destrucción de las mezquitas e iglesias a manos del terrorismo, tal y como está ocurriendo en Homs y Alepo y recientemente en la ciudad de Malula, el único lugar en el mundo en el que aún se habla la lengua de Jesucristo. ¿Saben ustedes que terroristas de más de 83 países asesinan a nuestro pueblo y ejército bajo los llamamientos de la Yihad Takfiri mundial? Por otro lado, ¿tienen derecho algunos de exigir al Estado sirio que ignore sus responsabilidades constitucionales en la protección de sus ciudadanos, preservación de la unidad, la soberanía y la independencia? La guerra contra el terrorismo no le corresponde solamente a Siria. Un día los terroristas volverán a sus respectivos países y entonces ningún país en el mundo será inmune a este terrorismo que no conoce fronteras ni geografía. Los acontecimientos en Siria han dado lugar a crecientes necesidades humanitarias en varios sectores principales. Las sanciones unilaterales, inmorales e inhumanas impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea condujeron al empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos sirios, en un momento en que mi gobierno, en colaboración con las Naciones Unidas, las
y las organizaciones internacionales en el marco del plan de respuesta está trabajando para satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, en particular los que fueron obligados a abandonar sus hogares. Cabe señalar que un gran número de nuestros ciudadanos residentes en las zonas fronterizas se vieron obligados a recurrir a algunos países vecinos debido a la práctica de los grupos armados. Lamentablemente, los desplazados sirios se ubicaron en algunos países en campos de entrenamiento militar o en lugares que se asemejan a centros de detención. El gobierno sirio llamó en varias ocasiones a los ciudadanos sirios a regresar a sus ciudades y pueblos donde el Estado les garantizará su retorno seguro y una vida digna mejor que las condiciones inhumanas que sufren en dichos campos. El gobierno aseguró que está dispuesto a realizar el máximo esfuerzo para entregar las ayudas proporcionadas por las organizaciones internacionales a todos los ciudadanos sirios, sin discriminación, donde quiera que estén, en consonancia con la resolución número 46-182 de la Asamblea General de la ONU y en el marco del respeto de la soberanía de Siria. Lo que está sucediendo en Siria no nos hace perder nuestro norte, que es Palestina, y el Golán sirio ocupado. Por tanto, la República Árabe Siria reafirma su adhesión a su derecho de reintegrar el Golán sirio ocupado a la madre patria siria hasta la línea de junio de 1967, así como reitera su rechazo a todas las medidas adoptadas por Israel encaminadas a cambiar las características naturales y geográficas y demográficas del Golán, cuales se consideran una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas en particular a la resolución 497 del año 1981. Siria apoya a los derechos inalterables y legítimos del pueblo palestino, especialmente su derecho al retorno, la autodeterminación y el establecimiento de su Estado independiente en su territorio, con Jerusalén como su capital. Después de la adhesión de Siria al Tratado para la Prohibición de Armas Químicas, mi país invita a la comunidad internacional a trabajar para crear un Oriente Medio libre de todas las armas de destrucción masiva. En este contexto quiero recordar la iniciativa presentada por Siria a finales del año 2003, que llamaba al Consejo de Seguridad a adoptar dicha iniciativa, así como reafirmamos que un Oriente Medio libre de armas de destrucción masiva no será factible sin la adhesión de Israel, siendo la única potencia nuclear en la región. A todos los tratados pertinentes y someter sus instalaciones nucleares a la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Al mismo tiempo, subrayamos lo estipulado en el Tratado de No Proliferación Nuclear, que concede el derecho a todos los países incorporados al mismo a adquirir
adquirir tecnología nuclear con fines pacíficos, señalando que Siria censura a Estados Unidos e Israel por impedir celebración de la Conferencia Internacional sobre la creación de una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio, que estaba prevista a celebrarse en el año 2012. Para finalizar, tenemos esperanzas de que Naciones Unidas pueda llevar a los pueblos del mundo hacia un futuro mejor que satisfaga las aspiraciones de esos pueblos de tener una vida digna, desarrollo y autosuficiencia alimentaria, lejos de todas las formas de tensión, confrontación y guerras.